Que Dios te bendiga en esta hora. Una vez más, quiero agradecer a Dios la oportunidad que me da de poder estar eh, en tu hogar, con tu familia a través de esta transmisión. Y quiero en esta hora dar lectura a un pasaje bíblico muy conocido. Se encuentra en Mateo capítulo 7, los versículos 24 al 28. Y lo voy a leer, dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Antes de comenzar con el tema de esta hora, quiero pedirte que me acompañes para orar a nuestro Dios. Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por esta semana. Gracias te doy especialmente por tu palabra. Ayúdanos, Dios, para comprenderla. Ayúdanos para ser sabios, para tomar decisiones correctas. Y si nuestra fe todavía no está firme, todavía no está sólida, permite, Señor, que podamos tomar la decisión de ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Gracias una vez más te doy por tu palabra, por la manera, Señor, cómo tú obras y cómo nos hablas, Dios, en ella. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo acerca de la guerra espiritual que hay en nuestro mundo y la guerra que cada uno de nosotros tenemos. Pasamos situaciones difíciles, situaciones complicadas, luchas constantes y realmente cómo reaccionamos ante esas situaciones, ante las circunstancias que vivimos, ante las circunstancias que enfrentamos. ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando el Señor Jesucristo nos habla el Sermón del Monte, Él concluye con esta parábola acerca de los dos cimientos. Y en esta historia, en esta parábola, yo puedo encontrar tres cosas, tres similitudes, tres cosas parecidas en la vida de estos dos hombres. Una es que los dos eran oidores de la palabra de Dios. La segunda cosa que yo puedo encontrar aquí es que los dos hombres estaban edificando, estaban construyendo. Y la tercera cosa que yo puedo encontrar aquí es que estos tres hombres también fueron sometidas a prueba. Los dos hombres tuvieron tres cosas similares. Ambos eran oidores, ambos eran edificadores de una casa y ambos también fueron sometidos a una prueba.
esa historia que el Señor Jesucristo cuenta acerca del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo viví en Baja California. Hay terrenos que son muy rocosos, pero hay terrenos también que son muy arenosos. Y la gente construye su casa sobre las montañas, sobre las rocas. Y la gente que edifica sus casas hacia las faldas, hacia la parte de abajo, que es un terreno arenoso. Baja California es un lugar donde en invierno llueve mucho y hay unos vientos fuertísimos, de tal manera que con la lluvia que cae, esos terrenos la tierra se va desmoronando, se va lavando con el agua, de tal manera que esas casas, por supuesto, que no están seguras. Sin embargo, el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿de qué nos habla? Si nosotros leemos el contexto, en el Sermón del Monte, Jesús habla acerca del carácter de un cristiano. Nos habla también acerca de los frutos de un cristiano. Pero también habla acerca del hombre insensato, de personas que solamente escuchan el mensaje, pero que no hacen caso, que no obedecen. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Cuando la Escritura nos dice que cuando la semilla cae sobre el camino, cuando el camino es un camino, es una tierra que está comprimida, que está dura. Dice que el enemigo inmediatamente lo que hace es la arrebata la semilla. Y aquí el Señor Jesucristo, cuando habla acerca del hombre necio, es una persona, un cristiano, que escucha la palabra de Dios, pero no tiene una base sólida. Su fundamento está solamente puesta en sus emociones, está puesta en algo que solamente es pasajero, que oye, pero solamente hasta ahí. No tiene ningún compromiso, no tiene ninguna responsabilidad. En cambio, el hombre sabio es aquel que tiene una base firme y su base está en Cristo. Creemos nosotros en el Evangelio. Ambos se puede decir que han escuchado el Evangelio de Cristo. Unos realmente lo han aceptado o ambos lo han aceptado, pero uno tiene la plena confianza, la plena certidumbre de que su fe está basada en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por supuesto, cuando es sometida a prueba, el cristiano, el verdadero cristiano, pasa momentos difíciles, hay guerras en su vida, hay luchas en su vida interna, pero permanece, va creciendo. Y realmente aquel hombre que edifica su casa sobre la roca, esta persona empieza a excavar, hasta que
su cimiento la pone sobre la roca. Si ustedes se dan cuenta, a una casa no se le puede notar su cimentación, pero uno se va a dar cuenta si tiene buena cimentación en el momento de un terremoto, de un sismo, en el momento de un huracán. Uno se va a dar cuenta realmente si tiene una buena cimentación. Les comentaba, yo viví en Baja California y recuerdo que un vecino estaba construyendo, le hicieron su barda. Y recuerdo que esa noche vinieron los vientos de Santana, que son vientos fuertísimos de hasta 100 kilómetros por hora. Y recuerdo que al día siguiente la barda amaneció tirada. ¿Por qué? No tenía una buena cimentación. Así es de que todo cristiano, todo aquel que escucha la palabra de Dios en el momento de la prueba, ahí realmente se va a dar cuenta si tiene una base sólida, si tiene una base firme. Satanás trabaja. Satanás va a tratar de impedir que usted tenga un crecimiento o que la palabra de Dios sea arrebatada. La Escritura nos dice que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ser conocidos por nuestras obras. El escritor, el apóstol Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los frutos de un cristiano se van a dar a conocer. El hombre insensato que escucha la palabra de Dios son aquellas personas que a esas personas se les promete un evangelio de bendición, pero sin tener un compromiso en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice el Señor Jesucristo que les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Una persona que escucha el evangelio, sí lo va a oír, pero va a ser conocidos por sus frutos, por sus obras. Juan capítulo 15 nos dice que todo pámpano que permanece en la vid lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos depender completamente de Cristo para poder dar frutos. También dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, dice, que lleva a la perdición. El camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto. Y dice, muchos son los que entran por ese camino ancho. ¿Quiénes son? Aquellas personas que escuchan el Evangelio, pero que realmente no quieren nada
con Cristo. No quieren un compromiso, una responsabilidad. Sí quieren sus bendiciones, sí quieren sus beneficios, pero no quieren ningún compromiso. No dan fruto. No dan fruto de arrepentimiento. Por eso la Escritura nos dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y Santiago dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos, ser hacedores. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír y hacer, dice, le compararé. Pero también dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a este hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio? ¿Cuántas de esas personas permanecen? ¿Cuántas veces cuando se presenta el Evangelio de Cristo y se les hace esa invitación para recibir la palabra, para recibir a Cristo como su único Salvador, muchas personas dicen, yo quiero? Pero ¿qué sucede? Escuchan, pero en el momento que llegan, se olvidan. Se olvidan de la decisión que hicieron. Se olvidan de que escucharon el Evangelio y que tomaron la decisión de creer, de recibir a Cristo como el único Salvador de sus vidas. ¿Qué sucedió? El diablo arrebató la palabra. Por eso la Escritura nos dice que el camino que nos lleva a la vida eterna es un camino angosto. Y ese camino, esa puerta, es solamente a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Cristo como nuestro Salvador. Solamente por esa puerta se puede entrar en el camino angosto. Pero ¿qué dice? Son muchos los que entran por la puerta ancha. ¿Quiénes son? Aquellas personas que escuchan, pero que inmediatamente se olvidan de la palabra de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice, el versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no buscaba el ser admirado, no buscaba el ser alabado. Pero ¿qué miraba Cristo? Cristo miraba los corazones. Cristo miraba sus pensamientos. Cristo miraba lo que había en lo interior de la persona y sabía él que cuando llegaran a sus casas, ¿qué iba a suceder? Se iban a olvidar de la palabra de Dios. Por eso Cristo enseña esta historia y concluye su sermón del monte con los 2 cimientos. Hermanos, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay personas que realmente han distorsionado la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy en la actualidad que enseñan un evangelio
cómodo se puede decir, sin compromisos, sin tener ninguna responsabilidad. El cristiano, un verdadero cristiano, lleva fruto. Y el fruto, hermanos, y Santiago también decía que la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Así es de que la puerta estrecha es a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo como nuestro Salvador. Así es de que, hermanos, recordemos siempre, una persona que ha escuchado el Evangelio, pero que realmente se olvida de su palabra, es una persona que no tiene convicciones, que dice, le pregunta a usted, ¿es salva? Sí, soy salva. Pero si usted le pregunta, ¿por qué es salva? Bueno, pues porque me lo dijeron. Nosotros pasamos por una experiencia así cuando nosotros estábamos en otra iglesia. No tenían convicciones, no tenían bases firmes, no tenían una cimentación fuerte. Es importante, hermanos, tener una base sólida, construir nuestras convicciones sobre una base firme. Y la base está en Cristo. Cristo es la roca. Cristo es el medio de salvación. Cristo es la única persona que nos puede salvar. Y aún en Él solamente hay esperanza. Los discípulos en Hechos capítulo 4, el versículo 12, ellos dijeron, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es a través de Cristo que nosotros podemos ser salvos. Así es de que, hermanos, la similitud que encontramos en los dos cimientos es que los dos hombres escuchaban, los dos hombres edificaban y los dos hombres también fueron sometidos a prueba. Es en la prueba, hermanos. Es ahí, a través de la prueba, a través de las luchas, es como realmente nos vamos a dar a conocer. Y si nuestra prueba es sometida a fuego, si permanecemos firmes, si permanecemos fieles, es porque realmente, hermanos, tenemos una base firme, una base sólida. Pero si cuando somos sometidos a prueba y queremos correr, ahí sí, hermanos, preocupémonos y busquemos bases firmes, busquemos en su palabra, hermanos, una verdadera cimentación. Y esa cimentación solamente es a través de Cristo. Recuerden, hermanos, hay guerras, hay luchas, pero recuerden que también Dios nos ha prometido la victoria. Y nuestra base, hermanos, nuestra cimentación debe ser Cristo. Es solamente a través de Él que vamos a poder soportar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier lucha. Solamente es a través de Él, solamente dependiendo 100% de Él, porque recuerde que la Escritura dice, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Así es de que, hermanos, ¿en qué confía usted? Vivimos tiempos difíciles, tiempos, hermanos,
de COVID. Hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que realmente nos agobian, nos preocupan, pero pasamos esa situación o realmente, hermanos, nos hemos apartado o estamos a punto de correr y dejar todo. Hermanos, eso es lo que quiere el diablo, eso es lo que quiere Satanás, arrebatar las promesas que Dios tiene para usted. Él se las quiere quitar. Aférrese a Él, hermanos, y ponga sus cimientos firmes en Cristo Jesús. Quiero invitarte para que ores a Dios y le digas: Dios, yo necesito afirmarme, necesito depender de ti, necesito tomar tu palabra, tus promesas, para que en el momento de la lucha, de la guerra, yo tenga con qué defenderme. Quiero invitarte para que ores a nuestro Dios y me acompañes. Padre Santo, Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces, Señor, la situación que vive cada uno de tus hijos. Y Padre Santo, enséñanos no solamente a escuchar tu palabra, sino también a hacer frutos dignos de arrepentimiento, Dios. Que tu palabra nos fortalezca, que a través, Señor, de la oración podamos depender de ti, podamos tomarnos de tu mano, podamos caminar por cualquier circunstancia adversa, difícil, que podamos decir como el salmista decía: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que sea tu palabra, Señor, esa vara que nos dé aliento, que nos corrija, que nos empuje, Señor, para no tropezar, para no resbalar, para no desviarnos, Dios. Y Dios, te pido, Padre Santo, por cada enfermo, Señor, de nuestra congregación, por aquellos hermanos también que han partido, por las familias, Señor. Da consuelo, da paz, y que tu palabra, Señor, tu evangelio se siga predicando, que tu evangelio, Señor, siga creciendo, y que nosotros, Señor, seamos el medio, el instrumento que tú uses, Padre Santo, para que otras personas te conozcan. Dios, que mostremos esos frutos, que mostremos, Padre, esos frutos dignos de arrepentimiento, Dios. Trabaja, Dios, en cada corazón. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y siempre, siempre están presentes en nuestras oraciones. Y quiero decirles que les amo y les extraño grandemente. Que Dios te bendiga.